Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo, Señor, que tú tienes cosas maravillosas preparadas para nosotros. Y, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tú envíes la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros corazones, para que nosotros, Señor, podamos así en el nombre de Jesús aprender, conocer y entender, Señor, las Escrituras. Oro para que en el nombre poderoso de Jesús, tú, Señor, guardes nuestra mayordomía, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas sea atada, desautorizada, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi Dios sea conocido, Padre, que tu sangre está rociada sobre nuestras vidas, sobre los dinteles de nuestras casas, sobre la mayordomía que tú nos has dado, Señor, de tal manera, Padre, que cualquier potestad, Señor, que intente atacar lo que tú nos has dado, sea reprendida en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Padre, se empezarán a cumplir en nosotros tus promesas y que, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes el control de cada una de las cosas, Señor, que están aconteciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te doy las gracias por el privilegio, Señor, que me das de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús un espíritu de revelación, Señor, un espíritu de revelación para que tus escrituras puedan ser abiertas ante nuestros ojos y así podamos nosotros conocer más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera que iniciáramos, si tienen sus Biblias ahí a la mano, con un texto que está en el Evangelio de San Lucas. Yo creo que el Señor anhela que nosotros conozcamos mucho de Él. Y creo también que muchas veces la limitante es que nosotros no disponemos nuestro corazón para que el Señor nos hable. Y siendo esto así, la mayor parte de veces nosotros nos perdemos de la gran bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Dice la palabra que el pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Pero también dice más adelante que el pueblo es destruido porque rechazó el conocimiento. Entonces, yo creo que debemos conocer acerca del Señor, debemos entender las Escrituras y debemos amarlas. Yo he estado meditando muchísimo en estos días. No sé si me escuchan, si me pueden poner ahí si está bien la transmisión. Yo he estado meditando mucho en estos días acerca de lo que el Señor espera de nosotros. Y he estado meditando también en la razón por la cual muchos de nosotros, hermanos, no logramos tener una vida plena. Y al no tener una vida plena, me refiero a que tal vez a veces permanecemos presas, como que fuéramos prisioneros del temor, como que si muchas veces nosotros no creyésemos, ok, excelente, como que nosotros no creyésemos que el Señor ha decretado para nosotros libertad. El Evangelio de San Lucas en el capítulo número 4, quisiera que me acompañaran. Y el contexto de esto que vamos a leer es que el Señor había sido tentado en el desierto. Inmediatamente de que Él fue tentado en el desierto, Él se acerca nuevamente. Nos vamos a ir por favor al verso 16. San Lucas capítulo 4, verso 16 dice la Biblia así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Note que el Señor tenía la costumbre de entrar a la sinagoga. Y entonces dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, yo he estado meditando en mi corazón sobre qué es lo que ha acontecido en nuestras vidas y por qué razón es que nosotros no se puede cumplir lo que dice el verso 18, en donde dice: a poner libertad a los oprimidos. Y por qué muchas veces, hermanos, lo que sucede en nuestros corazones es que en lugar de ser libres nos sentimos más prisioneros de muchas cosas. Y a veces no logramos nosotros entender el por qué. Y la Biblia nos habla a nosotros de las razones por las cuales nosotros la mayor parte del tiempo no podemos ser hechos libres. Quisiera que analizáramos, el tema de esta noche es las maldiciones invitadas. Y quisiera que juntos viéramos en la palabra que nosotros a veces caemos en lo que dice aquí. Proverbios capítulo 6, verso 2 al 3 dice: si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Entonces, a mí me llama la atención que lo que la Biblia hace muchísimo énfasis acá es cuando él dice: si te has enredado con las palabras de tu boca. Y dice: si con las palabras de tu boca, note eso, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Mire qué tremendo es esto. Quiere decir que la base de que yo muchas veces me encuentre en una situación de no libertad es lo que yo hablo. Es que yo me enredo con lo que yo estoy hablando. Y entonces, lo que yo quiero hablar hoy específicamente es enfocarnos en enseñar cómo se debe romper y cómo debemos ser libres nosotros de las maldiciones que nosotros mismos invitamos a nuestra vida. Y para ello voy a empezar explicando cómo llegaron, para que entonces después nosotros tengamos la herramienta de cómo despojarnos o revertir estas maldiciones. Ahora, aquí en este verso, yo noto un elemento bien importante. Dice, verso 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído de la mano de tu prójimo. Ve y humíllate. Entonces, pareciera ser que la fórmula, el secreto que Dios está dando es la humillación. Ahora, yo como hijo de Dios debo comprender esto y debo atender a lo que el Señor me está pidiendo a mí. Entonces, ¿cómo es que hay maldiciones que entran a nuestra vida? Nosotros hemos hablado de que hay varias clases de maldiciones, hemos hablado de que hay varias formas en que la maldición puede venir a nosotros. Hemos hablado y yo creo que hay ciertas cosas que debemos entender, que son maldiciones que se adquieren generacionalmente, pero que hay otras maldiciones que no son generacionales. Entonces, ¿qué clases de maldiciones hay? Hay patrones generacionales, mira esto qué importante, o taras, que esto es lo que aprendemos, o sea, lo que yo aprendo lo transmito. Eso se convierte en un patrón generacional. Luego hay espíritus generacionales. Y ese es un espíritu que visita generaciones
y que llegó por primera vez por una brecha abierta en una generación. Y hay algo que se transmite en el ADN generacional, o sea, biológicamente se transmite de padres a hijos. Pueden ser enfermedades, vicios, conductas. Quiere decir entonces que yo debo empezar a discernir qué es lo que está sucediendo en mi vida, qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que yo, digamos, de todo piense, no, es que eso es un patrón que yo heredé. No, es que eso es un espíritu que fue puesto sobre mí. La otra vez hablamos sobre la ilegalidad de los espíritus. Ahí está el tema en internet. Pero yo quiero que comprendamos que hay cosas que no entran dentro de estos tres tipos. Porque yo muchas veces me convierto en el que abre la brecha para que mis generaciones reciban estas maldiciones. Por ello es bien importante entender que hay maldiciones que son invitadas. Es decir, que muchas veces, hermanos, soy yo el que le abre la puerta a una maldición. Y yo le abro la puerta a esa maldición a través de lo que yo digo, a través de lo que yo hablo. Por eso nuestro texto base dice, si te has enredado con tus palabras. Ahora, ¿cómo salgo yo de eso? Porque realmente yo tengo que aprender a salir de eso que a mí me está pasando. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a tratar de aprender hoy. Porque, miren hermanos, uno a veces se pregunta, miren este texto, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición, mire esto, no viene sin causa. Es decir, que hay algo que provoca la maldición. Es bien importante que nosotros comprendamos esto. Mire cómo dice este texto, esta otra versión. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Es decir, que si algo llega a tocarme, mire qué tremendo es esto, es porque yo lo invité y al invitarlo entonces yo lo merezco. Delicado, ¿verdad? Por eso yo debo tener cuidado de qué es lo que yo estoy hablando, porque estamos hablando de que la base de todo esto es cómo yo hablo. Entonces yo debo entender por qué llega. Pero para entender por qué llega, amado hermano, yo de las primeras cosas que debo hacer es entender qué es bendición y qué es maldición. Porque a veces uno no logra como que comprender o visualizar completamente qué es lo que le está sucediendo a uno en medio de lo que uno está viviendo. Entonces, bíblicamente, vamos a aprender qué significa, bíblicamente, qué significa que una persona sea maldecida. En la Biblia hay solo un capítulo que identifica las bendiciones de la ley y las maldiciones de la ley. Este es Deuteronomio capítulo 28. En el capítulo 28 de Deuteronomio, usted va a encontrar cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Entonces dice, por ejemplo, el verso 1, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Pero también dice, note esto otro que dice en el verso 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y dice, y te alcanzarán. Mire qué tremendo es esto. Por aquello que alguien pueda decir que no, que del Señor no puede provenir nada malo. Yo creo que una puerta para que la maldición llegue, por eso leímos en Proverbios, que como el gorrión en su vagar, la maldición no viene sin causa. Tiene que haber algo que esté sucediendo que provoca que yo esté prisionero en lo que yo estoy. Por ejemplo, si yo no logro vivir no logro vivir la abundancia del Señor, quiere decir que hay algo en mi corazón que está mal. O sea, no es posible que yo como hijo de Dios
siga estancado en algo y que no logre avanzar, que no logre pasar, que no logre romper. Ha de haber algo. La diferencia entre la maldición y la bendición, según Deuteronomio 28, es la obediencia, por ejemplo. Es decir, que si yo decido no obedecer, según dice Deuteronomio 28:15, hay otra versión que me gusta más porque dice, por cuanto no procuraste obedecer. Es decir, que yo al menos debo procurar hacer una cosa para que sobre mí no venga la maldición. Ahora, ¿qué es una maldición? Si ustedes van teniendo dudas, vayan anotándolas. Al final vamos a dar un tiempo, como siempre lo hemos hecho, para ir aclarando sus dudas. Ahora, ¿qué es una maldición? Desde la perspectiva antiguotestamentaria, la palabra maldición en hebreo significa, mire qué tremendo, descalificación de una persona o lugar. También significa desaprobación de una persona o lugar. Esto implica apartado para destrucción y por ello se le llama fuerza espiritual. En el Antiguo Testamento, maldecir es un concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa contra un objeto, contra una persona o contra un lugar. Entonces, esto es bíblicamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la bendición? Ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema. La palabra bendición significa que el favor y la gracia ha venido sobre esta persona y que no importa hacia dónde vaya, eso que se desató sobre él lo va a seguir. Es por eso, hermano, que la Biblia dice, estas bendiciones te seguirán. Porque yo tengo que atender y entender que tanto las bendiciones como las maldiciones han sido establecidas por causa de las motivaciones del corazón. Esto es bien importante. Yo no sé si ustedes han escuchado de repente a la gente que le dice, es que vos sos bien místico. Es que no puede ser que todo es misticismo. Y a veces nosotros no logramos ni siquiera entender qué significa la palabra misticismo. Entonces, mire esto qué importante. La maldición es parte de poderes que acompañan a la parte mística de una religión o creencia. Estoy poniendo una base para que logremos entender el tema que yo quiero que tratemos esta noche. Las maldiciones pueden ser enfermedades, muerte, sequedad de cosechas, fracaso, esterilidad en las personas, derrota, pobreza y desgracia. Todo esto lo encontramos en Deuteronomio 28. O sea, esto no es que yo me lo he inventado, ¿verdad? Porque si leemos Deuteronomio 28, nosotros vamos a entender que el Señor, debido a la desobediencia del pueblo, Él dice que el pueblo va a sufrir y parte de lo que sufre es la falta de prosperidad de parte del Señor. Si nosotros leemos bien Deuteronomio 28, vamos a darnos cuenta, hermanos, que es bien delicado el desobedecer. Dice, verso 15, acontecerá, Deuteronomio 28:15, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, ahí está, mire, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. O sea, esto lo que me habla a mí es que por mucho que alguien haga, si está viviendo en desobediencia, él va a ser objeto de esto. Alguien me podrá decir, sí, hermano, pero lo que pasa es que la Biblia dice que el Señor clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias. Sí, pero por eso hoy estamos hablando de aquello que nosotros, por voluntad propia, invitamos. Ahora, notemos esto. Al hablar de misticismo, no significa ser alguien fanático espiritual, porque uno le dice a ese tan místico. Por ejemplo, uno normalmente, si alguien le dice, mira, es que yo no voy a ir al cine porque siento que me voy a contaminar, uno le dice, ¿a qué místico sos? ¿Sí o no? Y realmente la palabra misticismo significa una cosa totalmente diferente a como nosotros lo hemos conceptualizado. Místico, según el diccionario de la Real Academia Española, dice, parte de la teología que trata
de la vida espiritual incontemplativa y del conocimiento, mire esto, y dirección de los espíritus. Ahora, miren qué tremendo es esto. Porque entonces el ser místico, hermano, no es así como que uno lo ha tomado, ¿verdad? Ay, vos tan místico que sos, no te la lleves de místico. No, realmente la palabra misticismo se refiere a algo más tremendo. A mí me llama la atención, hermano amado, y espero que me estén siguiendo, me llama la atención esta última parte que dice dirección de los espíritus. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos. Debemos tener cuidado de qué es lo que nosotros desatamos cuando hablamos, porque ahorita vamos a aprender que el mundo o los ambientes espirituales se desatan con lo que yo hablo. Y lo que yo hablo incursiona, hermano, en un ambiente espiritual. Y esto es algo tremendo, porque yo por eso es que debo tener cuidado lo que hablo. La palabra de Dios dice, poder de vida o muerte fue dado en la lengua, no en la boca. Sigamos aquí. Yo debo entender que así como yo soy tripartito, yo soy espíritu, alma y cuerpo. Yo soy tripartito. Y yo debo entender que mi parte espiritual es eterna. Ahí está escondida la eternidad. La Biblia dice, pusiste la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, hermano, yo tengo que comprender a qué se refiere eso. Entonces, yo como ser tripartito tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son estirpes angelicales. Hay espíritus de las tinieblas, que son del reino de Satanás, huestes, tinieblas, demonios. Hay un mundo espiritual que es activado por las cosas que yo digo o por las cosas que yo hago. Ahora, esto es tremendo. ¿Cómo se incursiona en los ámbitos espirituales? La forma de operación en estos ámbitos espirituales es a través de la palabra. Mire lo que dice aquí la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto es un principio. Por la confesión que haces, te conectan con la salvación, de manera que hay un principado que hace la operación de conectarse con lo que dijiste. O sea, cuando yo hablo, por eso es que cuando en Génesis ustedes leen, dice, hagamos. Y dijo Dios, hagamos. ¡Bú! La palabra de Dios se conectó con la entidad que creaba y se creó. ¡Bú! Por esa razón es que cuando yo hablo, algo se crea. Por eso es que cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, yo estoy desatando una potestad de bendición. Estoy activando algo que se empieza a mover. Lo tremendo de esto es que yo tengo que comprender que lo que yo confieso, que lo que yo hablo, hermano, que lo que yo digo, que lo que yo estoy externando. Por eso es que es bien importante entender qué hay en mi corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nuestro texto base dice, si te has enredado con las palabras de tu boca. Entonces, ¿qué hablo yo? ¿Qué estoy hablando? Yo tengo que entender que lo que yo hablo, hermano amado, y perdone que yo haga el énfasis esta noche en esto, lo que yo confieso, lo que yo digo, conecta algo, desata algo, se conecta con lo que yo digo. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Mire, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios.
y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué es lo que provoca esto? La palabra de Dios. Su palabra es viva, es eficaz, es cortante, más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo tengo que entender esto. Yo tengo que entender que según lo que yo hablo, hay una incursión de lo invisible a lo visible. Mire esta analogía. Las palabras y los espíritus. Las palabras son invisibles, los espíritus son invisibles. Las palabras tienen poder para manifestar cosas, los espíritus tienen poder y se manifiestan. Las palabras son eternas y los espíritus también son eternos. Hay una conexión. Y esa conexión se activa a través de lo que tú hablas. Por eso, hermano, cuando nosotros no logramos entender y todo es queja, cuando nosotros no logramos humillarnos delante de Dios, cuando nosotros lo primero que hacemos es sacar queja de nuestra boca, por todo nos quejamos. Me quejo por esto, me quejo por aquello, me quejo por el tráfico, me quejo por las autoridades, me quejo por lo que no hacen, me quejo por aquí, me quejo por allá. Yo estoy activando algo que se va a ver en mi vida. Aquí está el texto, mire. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Lengua. Lastimosamente, ¿verdad? La Biblia no dice en la boca. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán su fruto. Entonces si yo amo más, mire qué tremendo esto pues. Si yo amo más lo que yo estoy hablando, yo voy a comer de su fruto, hermano amado. Por eso la Biblia en Santiago dice, mirad cuán pequeño miembro es este, capaz de incendiar cuán grande incendio. Y se refiere a la lengua. Porque hay poder en la lengua, hay poder en lo que yo hablo. Uno de los hombres que conocía mucho acerca de la importancia de las palabras en el mundo espiritual era Job. Sí, Job, ahorita estamos leyendo el libro de Job nosotros, pero mire qué tremendo es esto, pues. Job 1.4, por favor, vamos a Job 1.4. Dice, espero estar dando a entender, hermanos. Job 1.4 y 5, verso 4. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Verso 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, mire qué tremendo, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Qué tremendo, ¿verdad? Un hermano una vez, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero se lo voy a comentar. Una vez decía, de plano, que los hijos de Job, decía, aprendieron de la mamá a maldecir. Más adelante, la esposa le dice a Job, maldice a tu Dios y muere. Eso dice este hermano, pero ahí lo que cada quien, ¿verdad? Pero el tema es que yo debo entender que mis acciones pueden invitar algo. Los antiguos conocían el poder de las palabras. La Biblia nos da la base. Hermano, tus palabras pueden invitar maldiciones. Tus palabras pueden invitar maldiciones. Job 2.9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Mira, aquí está lo que le decía. Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces, mire, hermano, por eso yo insisto en que debemos tener cuidado cómo hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Cuándo lo hablamos? ¿Con quién lo hablamos? Porque las palabras desatan cosas, amado hermano. Mire, usted nos ha puesto a pensar a veces qué es lo que usted provoca con su hablar. ¿No se ha puesto a pensar a veces qué es lo que se desata cada vez que usted habla? Mire esta mujer lo que hacía.
Jueces capítulo 16, verso 16. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma, ¿la de quién? La de Sansón. Su alma se angustió hasta la muerte. Entonces a veces mis palabras angustian demasiado a la gente. O sea que ahora ya ni siquiera quiere que hable, pastor. Perdón, hermano, mire qué dice aquí. Como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. La Biblia dice que hay una mujer, dicen Proverbios, que parece gotera. Bueno, quisiera preguntarles cómo vamos, ¿verdad? Pero no me pueden contestar. Bueno, por el chat sí podrían contestar. Ahora, lo importante de esto, hermano, es conocer que conforme yo entiendo, debo empezar a refrenar mi lengua. Mis palabras pueden causar muchos problemas, porque en el mundo espiritual, como ya vimos que con la boca se confiesa, hay potestades que están esperando por la declaración de ellas. Hermano, realmente el mundo espiritual es más real de lo que a veces nosotros queremos creer. Entonces caemos en el tremendo problema de que como no medimos nuestras palabras, nos vemos afectados. Cuando se vive sin responsabilidad en las palabras, se puede estar invitando a lo que no está supuesto a venir a mi vida. Porque yo con mis palabras, yo lo que hago es desato cosas para mí o para mi entorno. Había una mujer que invitó la muerte a ella. Entonces yo me pregunto, ¿por qué debemos morir antes de tiempo? Mire usted no se ha encontrado gente que realmente le dice, vos morite. A mí me preocupa muchísimo porque analizando realmente mi vida como cristiano, yo debo empezar a analizar, hermano, y debo empezar a ver que yo a veces es mejor que me quede callado, como dice mi hermana Dairin, porque a veces yo no estoy bendiciendo y a veces solo estoy hablando y estoy hablando palabras vanas y ociosas. Y a veces yo puedo invitar a la muerte. Es que mira, hermano, uno por eso hasta debe cuidarse de bromear o no bromear. Yo trato de no bromear, porque yo no sé qué se puede desatar cuando yo bromeo, hermano. Porque ya vimos, hay potestades que están ahí pendientes de escuchar lo que tú dices. Mira, hermano, perdón, al que me diga que no cree que hay cosas que se desatan cuando uno ora, entonces que me explique lo que dice la Biblia cuando vino un ángel y le dijo a Daniel, Daniel, siervo muy amado, la respuesta a tu oración salió desde que la palabra salió de tu boca. Entonces hay respuestas que salen cuando yo abro mi boca y yo hablo. Ahora mire, esta mujer, a mí hay una matriarca de Israel que a mí me impacta. Mire, Génesis capítulo 30, verso 1 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Mire, dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ahora usted va a decir, sí, hermano, pero es que usted no crea que Dios todo se lo agarra así en serio. Raquel comenzó a invitar la potestad de la muerte al hablar de más. Esto es bien delicado, hermano. Es más delicado de lo que usted se puede imaginar. ¿Saben por qué? Porque nosotros no logramos entender muchas veces que cuando nosotros hablamos espiritualmente se desatan cosas.
Ahora mire esto, Génesis 31-32. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel se los había robado. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué estaba haciendo aquí entonces Jacob? La Biblia dice que en boca de 2 o más testigos va a estar todo asunto. Jacob, el marido de Raquel, fue conectado con la invitación que hizo ella misma al decir me muero. Y confirmó Jacob la palabra, no vivirá. Pero Jacob lo hizo inconscientemente, hermano. O sea, ustedes no crean que Jacob dijo, esta dijo que se va. No, hay un principio o ley que dio el derecho. Repito, hay un principio o ley que dio el derecho. Esto es bien delicado, hermano. Bien delicado. Porque esto quiere decir entonces que si yo no logro entender que cuando yo hablo se desatan un montón de cosas, yo me voy a ver en problemas, hermano. Miremos Mateo 18-16. Dice así: pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Qué sucedió? 4 capítulos más tarde, Génesis 35-16. Oiga esto. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni. Pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata. Mire qué tremendo es esto. ¿Por qué murió antes de tiempo, hermano? ¿Por qué? ¿Qué provocó su muerte? Lo que ella había dicho antes. Entonces yo pregunto ahora, ¿estaré entendiendo yo que muchas personas atraen cosas negativas a su vida por lo que dicen? ¿Cuántas cosas, hermano, pueden venir a la gente como maldiciones porque son invitadas por lo que dice o hace? Es decir, por palabras o por acciones, hermano. Creo que debemos entender esto. Creo que debemos empezar a tomar realmente el evangelio más serio de lo que nosotros pensamos o creemos que lo estamos llevando. Perdonen, hermanos. Bueno, espero que no sea así. Pero ¿cuántos muchas veces seguimos hablando en doble sentido? Yo ya no. Antes lo hacía. Pero ¿cuántos hablamos en doble sentido? ¿Cuántos nos burlamos? Hay maldiciones, hermano, que se desatan cuando uno habla. Se desprende algo. Ahora, mire el poder de las palabras. Benoni es hijo de mi izquierda. Era maldición. Ella maldijo. Y viene el papá y le dice: Benjamín, no, vos vas a ser hijo de mi diestra. Por eso hay que tener cuidado hasta con los apodos, hermano. Nosotros no deberíamos de poner apodos. Sobre todo aquellos que degradan a la gente, hermano. No nos debemos burlar de los hermanos. Y tampoco de los inconversos, pero sobre todo de los hermanos. Porque puede hacer que nosotros estemos invitando un mal a la vida de ellos.
Tú usas tu boca para burlarte de la gente. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Ten cuidado porque algo puede pasar. Hermano, yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo. Debemos tener cuidado. Puedes morir antes de tiempo. ¿Por qué voy a morir antes de tiempo? Porque invito a la muerte a mi vida. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque realmente, hermano, aquí el tema es, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo no estoy viviendo lo que Jesús en Lucas se para y lee en el rollo de Isaías? ¿Por qué razón yo sigo siendo presa? ¿Por qué sigo siendo cautivo? ¿Por qué? Proverbios 6:2. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate e importuna a tu prójimo. Esa palabra importunar es una palabra que se traduce como afiánzate de él, como que refuérzate en él, como que apóyate en él, como que dile, mira, ayúdame a salir de esto. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí ahora virtualmente, lo puedo decir, nos hemos quejado? ¿Y cuántos de ustedes han dicho, ay, no, mejor me hubiera quedado soltera? Mejor me hubiera quedado soltero. Para hacer no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué traje hijos al mundo? Para sufrir. Les estás desatando una potestad de sufrimiento. Y estás desatando el sufrimiento sobre tu vida. A eso se refiere Proverbios 6, que uno se enreda por las palabras que salen de su boca. Uno se queda atrapado por las palabras que salen de su boca. Se quedan atrapados. Atrapados. Ahí es donde están, repitan, atrapados. Si dijeron atrapados, pónganse una estrellita. Ahora, ¿qué debo hacer, verdad? Pedir perdón a Dios. Debo renunciar a las palabras que invitan a las maldiciones. Y si ya llegaron, ser liberado. Y entonces cuidar lo que hablo de hoy en adelante. ¿Qué andamos haciendo, hermano? ¿Qué andamos haciendo? Hermano, perdone. Yo me quedé muy impresionado con un mensaje. Y es que realmente nadie de nosotros puede saber si realmente es salvo, hermano. Y si yo a eso le auno que muchas veces, amado hermano, lo primero que yo hago es empezar a maldecir, empezar a quejarme. Y sobre todo si lo que yo nunca hago es arrepentirme. Si yo lo que nunca hago es pedir perdón, si yo lo que nunca hago es humillarme, yo estoy en serios problemas. Serios problemas, hermano. Debo aprender a que yo tengo que cuidar lo que estoy hablando. Entonces, bíblicamente hay una exhortación. Mire, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero mire esta otra versión. Mire esta versión, qué tremenda, hermano. El que mucho habla, mucho hierra. Entonces, a mí me decían antes, de verdad, el Señor te dio 2 orejotas y una boca para que oigas más de lo que hablas. Y a veces nosotros somos tan simples, ¿verdad, hermano? Tan simples, que todo lo contamos. Y al empezar a contarlo todo, caemos en el terrible problema de que empezamos a errar.
no somos sabios. Cuando hablamos más de lo que debemos, seguramente nuestras palabras nos van a llevar al pecado, hermano. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué invitamos el mal a nuestra vida? Hermano, perdone, cuando el Señor nos salva a nosotros, cuando el Señor, nosotros confesamos con nuestra boca, empieza el Señor a operar una obra maravillosa en nosotros. Nos empieza a hacer crecer, a crecer, a crecer, a arrepentirnos. Nosotros debemos vivir arrepintiéndonos, hermano, y nunca lo hacemos. Mire, Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Y mire esa otra versión. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. En pocas palabras, hermano, no hables de más. ¿Tú crees tú que hay algo que te está molestando? En lugar de hablar, ora. Tenemos serios problemas nosotros, hermanos. Serios. Porque no logramos entender. No invites el mal a tu casa. No lo invites. Salomón conocía el poder de las palabras. La cantidad de versos que Salomón declara nos dejan ver la importancia del tema y la necesidad de corregir nuestras palabras. Ten cuidado de las palabras. Guárdate de lo que hablas, hermano. No hablemos de más. No saquemos palabra ociosa de nuestra boca. Proverbios 29:20 dice: ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Mire esta otra versión. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Porque hablamos sin pensar. Cuando yo hablo sin pensar, yo empiezo a provocar que ocurra lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Hay a quienes no les importa hacerle daño a las personas con lo que hablan, hermano. Mire, yo diría, está bien, ¿verdad? Miren, hermanos, las palabras no son solamente sonido acústico. Las palabras crean una atmósfera. Se los voy a comprobar. Estaba el rey Saúl, Antiguo Testamento. Y de repente el rey Saúl viene y ve que venía una compañía de profetas que venían exaltando el nombre del Señor. Esa compañía de profetas había creado una atmósfera con sus palabras. Y de repente viene Saúl y se mete en medio de esa compañía de profetas. El resultado, debido a que él se metió con esa compañía de profetas, se unió a ellos, fue que él entró a una atmósfera. Y dice la Biblia entonces que Saúl terminó profetizando al igual que ellos. Y dice que también Saúl se quitó la ropa y paró desnudo Saúl. Porque las palabras activaron una atmósfera. El mundo espiritual se mueve por las palabras. Vuelvo a Génesis. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Dijo Dios. El mundo espiritual ata por las palabras. El mundo espiritual libera por las palabras. El mundo espiritual se manifiesta por las palabras. El mundo espiritual sana por las palabras. Aquel centurión: Señor, solo di la palabra. Di la palabra. Dila. Las palabras tienen propósitos, las palabras tienen diseño, las palabras tienen un blanco, hermano. O sea, por eso es que cuando tú bendices a alguien, la otra vez yo lo expliqué, tú bendices a alguien, en la atmósfera se queda esa palabra de bendición para que cualquiera que tenga un corazón dispuesto, ¡pah!,
¡wow!, se active y viva bajo esa bendición. Por eso Lucas dice lo que dice en Isaías: para predicar el año favorable, para proclamar, para hablar libertad a los cautivos, para declarar. Es decir, tú hablas, tus palabras desatan algo, tus palabras muchas veces han invitado el mal que tú estás viviendo. O tal vez no fuiste tú, tal vez fueron tus padres. ¿Se recuerdan? La Biblia habla en el libro de Ruth, habla de que el esposo tenía 2 hijos, uno se llamaba Malión y Kelión. Uno quiere decir enfermizo y otro quiere decir debilucho, la traducción de esos nombres. Entonces, cada vez que decían: Malión, vení para acá, no me recuerdo cuál de los dos era, pero supóngase que Malión significaba enfermizo. Enfermito, vení para acá. Le estaban ministrando enfermedad. Y al otro, Kelión, debilucho, vos debilucho, vení para acá. Le estaban ministrando, eso se desataba sobre él, tus palabras. Por eso el pueblo de Israel, la costumbre es que todos los viernes los papás agarran a sus hijos antes del Shabbat y empiezan a declarar bendición sobre ellos. Lo cargan sobre sus hombros y hablan bendición, 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 bendición. Que fue lo que sucedió con Jesús antes de empezar el ministerio. Se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual mi alma se deleita, se complace. A él oíd. Las palabras tienen un diseño, tienen un blanco. Entonces, tú en lugar de estar diciendo: tal por cual, aquí por allá, no sé qué, deberías de estar bendiciendo. Quizás las cosas no suceden porque tú en lugar de bendecir maldices. ¿Aló? Bueno, hoy sí tienen razón de estar callados hoy. Mire esto: alaben al Señor, Salmo 103:20. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Paladines, dice. Las palabras ponen en movimiento a las huestes. Por eso Satanás quería tentar a Jesús con eso. Tremendo esto, hermano. No digas palabras solo por decir, porque van a tener un resultado, hermano. Tienen un resultado. Hermano, la otra vez te compartí el tema de las 7 características del verdadero adorador, que las encontramos en David. Cuando mandan a traer a David, le dicen: mira Saúl, yo conozco a uno que es un hijo de Isaí, que es de buena apariencia, dice, sabe tocar, el Espíritu de Jehová está con él, pero una de las características es prudente en su hablar. ¿Eres prudente en tu hablar? ¿O solo te dan la mínima oportunidad y te descoces con sapos, culebras, grillos, saltamontes, chinches, cucarachas que salen de tu boca? No, hermano, es que a mí que no me tiente porque a mí no me han conocido enojado, dicen algunos, va. Yo no sé, yo no tengo culpa, sin ley y sin power, hermano. Si a mí me dicen algo, yo voy a contestar. No. Tus palabras desatan. Miren lo que dice la Biblia. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Las palabras ponen en movimiento a las huestes, quienes son atraídos por las palabras. Uy, hermano, yo voy a cumplir una ola de enseñar, si me dan chance para terminar. Bueno, espero que sí. Si no, dígame, usted sigue, hermano, igual nosotros a las 9 nos desconectamos. Mire qué tremendo, pues. ¿Quiénes son atraídos por las palabras? Cuando bendecimos, mire esto qué tremendo. Cuando bendecimos y adoramos, atraemos el favor de Dios y ángeles llegan para ministrar las bendiciones. Por eso dice:
No son pues sus ángeles, espíritus ministradores de parte de Jehová, dejados para ministrar a aquellos que han de heredar las promesas del Señor. Terrible, ¿va? Terrible, hermano. ¿Qué estás hablando tú? Cuando declaramos maldiciones y criticamos, murmuramos, difamamos a la gente, atraemos demonios e invitamos el mal. Mire qué tremendo es esto, hermano. Esto es algo bien tremendo que yo debo atender y que debo entender. Si tú maldices o criticas, miren, hermanos, miren pues, nosotros, por ejemplo, no deberíamos hacernos partícipes de todos los chistes que le hacen a nuestro señor presidente. Ustedes saben que la Biblia dice que el pueblo tiene el rey que se merece. Nosotros no debemos criticar la obra de nadie, hermano. Toda autoridad fue puesta por Dios. Tú no debes criticar cómo actúa tu cónyuge, cómo actúan tus hijos. Entonces, mira, hermano, ¿por qué no logro entender yo esto? Ahorita en un ratito voy a leer lo que me están poniendo en el chat. ¿Por qué no entiendo yo esto? Que cuando yo murmuro de alguien, hermano, murmurar es hablar mal, hablar de alguien que no está enfrente de uno. Eso es murmurar. Por eso les compartía aquello que dijo un pastor que lo leí y me impresionó mucho, que él decía, mira, no me digas lo que dijeron de mí, mejor decime por qué te quedaste a escucharlo. No murmures. Puede ser que no estés de acuerdo con mil y una cosas, puede ser que no estés de acuerdo con mi enseñanza tampoco, pero no murmures. Mejor ven y dime, mire pastor, mire hermano, como me quieras decir, mire hermano, con respeto, ¿verdad? Ya no me parece tal o cual cosa, porque yo siento que aquí esto dice esta otra cosa, pero en lugar de decir, ya viste, la herejía y no sé qué, y tal vez mi corazón no está hablando de herejía, pues. Por eso yo oro para no ser hallado un falso profeta, porque el falso profeta tiene una condenación terrible, hermano. Líbreme Jehová de criticar a alguien, de difamar a alguien. Atraigo un demonio, invito al mal. Empezamos a criticar y a criticar y a criticar, a maldecir, a quejarnos. Job 23:2 habla que la rebelión, la queja desata un espíritu de rebeldía, hermano. Eso es terrible. Y yo debo entenderlo. Debo atender lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda entonces? Que yo me debo cuidar, hermano. Hermano, entonces, ¿qué quiere? ¿Que todos seamos santos? Pues yo no. Dios sí quiere que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La santidad es vivir apartado, hermano. Tristemente en las iglesias se está metiendo tanto del mundo. Tanto, hermano. Me preocupa. Me preocupa porque ya no hay respeto a la presencia de Dios. Pero no me voy a meter ahí. Formas de maldecir. Una de las cosas que yo he aprendido y siempre me ha impactado, hermano, y yo creo que ya se los compartí algunas veces, es que para que yo pueda maldecir a alguien, yo primero me lleno de esa maldición. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo maldigo a alguien, mi corazón primero se carga de esa maldición. En lugar de nosotros estar criticando, deberíamos empezar a ir al Señor para que el Señor ponga en las personas el querer y el hacer.
Porque yo, por mis fuerzas, no voy a poder convencer a nadie porque yo no soy el Espíritu Santo. No soy el Espíritu Santo. Mi oración se puede mover. La Biblia dice, Dios pone tanto el querer como el hacer. Es Dios. No son tus lágrimas de manipulación. No son tus gritos. No es tu enojo. No es maltratar. Tú quieres que cambie el entorno en el que tú vivís. Tenés que empezar a orar con fuerza. No maldecir. Callar mejor. Buscar. Buscar. Estas son palabras que se usan para maldecir. La primera es la palabra la 2653, que dice forma intensificada de maldecir. Esa la encontramos nosotros en Mateo 26:74 y dice, y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Ahora, perdonen, ¿nos hemos echado maldiciones? Mire esa segunda palabra. Es la palabra 2672. Orar en contra de, desear el mal para una persona o cosa. Eso está en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, yo quiero parar aquí, hermano. Quiero parar aquí. ¿Has orado en contra de alguien? ¿Has orado en contra de alguien? ¿Le has deseado el mal a alguien? ¿Le has deseado el mal a alguien? Solo piensa. La otra palabra es hablar mal. Marcos 9:39 dice, pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Va. ¿Qué es hablar mal de alguien, hermano? Lo estás maldiciendo cuando hablas mal de alguien. Estás invocando maldición sobre tu vida y sobre esa persona. Aló. Se dan cuenta que la maldición no viene sin causa. Es que yo no sé por qué me pasa esto a mí. Empecé a analizar qué hiciste. Empecé a analizar qué hiciste. Empecé a escudriñar tu campamento. Empecé a escudriñar tu corazón. ¿Qué hiciste? Si las palabras, hermano, desatan cosas. Cuando yo hablo cosas que bendicen, es Dios el que está detrás de ello. Pero cuando yo hablo cosas que maldicen, es el diablo el que está detrás de ello. Ay, hermano, entonces mejor ya no hablo. Pues no hables. No digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Para qué vas a decir algo mal? O algo que Dios no ha dicho. Espero que me estén siguiendo, mis hermanos. Hermano, ¿qué hago ahora con todo lo que he dicho? Ve y arrepiéntete. Ve y arrepiéntete. Ve y arrepiéntete. El arrepentimiento debe ser el pan tuyo de cada día. El pan nuestro de cada día, mejor dicho. Eso debe ser el arrepentimiento. Mira esto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. El verbo es una palabra. Todas las palabras operan en el mismo principio. Es hacerse carne. Encarnarse. Ser parte de la vida del que las pronuncia. Lo que tú hablas se va a hacer carne. Ay, no, hermano, si bromeando lo dije. ¿Va? Pues eso no hay que bromear.
No estés bromeando, hermano. Ay, hermano, ni un chistecito. Yo no sé, hermanos. Yo creo que se puede uno reír sin ofender. No sé qué piensen ustedes. Ya les voy a dar el tiempo ahorita para que pregunten. Solo me faltan 100 slides más. No, es mentira. Ya voy a terminar, se los prometo. Las palabras afectan lo emocional. Lo que tú hablas afecta tus emociones. Porque cuando oís algo, se te forma una fotografía mental y reaccionás. Reaccionás, hermano. Hermano, perdóname. Si yo estoy buscando al Señor, yo debo buscarlo bien. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Lo que tú hablas, ¿golpea o sana? No dije o sanas, no. Golpea o sana a la gente. ¿Golpeas o sanas con lo que hablas? ¡Ja! Es que este me va a oír. Este tiene que oírme. ¿Y para qué crees que te oiga? Para que lo oirás. Para eso. No maldigas. No golpees. No lo hagas, hermano. No lo hagas. Mire esto, Eclesiastés. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Mire esto. Las palabras del chismoso, Proverbios 18:8, son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Eso causa que la gente se deprima muchas veces, hermano, el chisme. Si lo del verbo y la carne es tremendo, hermano. Es un principio. Lo que tú hablas se hace parte de la gente. Por eso dice la Biblia, ni aun en tu recámara hables mal del rey, porque vendrá un ser alado a contarle lo que tú hablaste. Ay, hermano, esto es muy delicado. Yo le oro al Señor porque nosotros logremos refrenar lo que hablamos, entendiendo este principio, hermanos. Tenemos que entender esto, que si nosotros no estamos viviendo la plenitud, es porque yo he hecho algo. Las palabras son reportadas, hermano. ¿Cómo así, pastor? Mire esto. Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces aquí veamos dos cosas. Primero, perdonen, hermanos. Primero, si yo hablo cosas buenas, me van a catalogar como un hombre bueno. Si yo hablo cosas malas, me van a catalogar como un hombre malo.
Si yo hablo cosas buenas, quiere decir que yo tengo un buen tesoro. Si yo hablo cosas malas, quiere decir que yo tengo un mal tesoro. Pero lo que más me preocupa es que las palabras yo voy a dar cuenta de ellas en el día del juicio. Y entonces ahí en ese día del juicio van a ir a ver de cuáles malas palabras o palabras vanas yo me arrepentí. Genuinamente. Están ahí. No es de hablar por hablar, hermano. No es de solo decir, ese tal por cual. Hay quienes hasta se atreven a decir, este maldito a mí no me va a ver la cara. Perdón, esto es un ejemplo, ¿verdad? Señor, no me tomes en cuenta eso porque estoy dando ejemplos. Pero bueno, tal vez ustedes no hablan así. A saber, va, hermanos. No maldigas. Ya te habías puesto a pensar, perdón, hermano, voy a regresar aquí. Ya te habías puesto a pensar en esto. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Ahí está, pastor. Dice de los hombres, o sea, las mujeres estamos eximidas. No. Hombre género, hombre creación, creación humana. ¿Cómo vas? A saber, hermano. Mejor sigo. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Mira esto, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No, o sea, aquí se nos están poniendo la barra así bien alta, hermano. ¿Edificas con lo que hablas? ¿Lo que decís va de acuerdo a la necesidad? ¿Imparte gracia a los que escuchan? Cuidado con nuestras palabras, porque el mundo espiritual está a la espera de ellas. Espero estarme dando a entender, hermanos. El mundo espiritual es sensible, muy sensible, extremadamente sensible. Eclesiastés 5:1, oiga esto. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el servicio de los necios. Porque estos no saben que hacen el mal. ¿Se recuerda que hablamos hace un rato de los necios? El necio es el que habla sin pensar. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Verso 6. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Ajá. Miren, hermanos, podemos hacer enojar a Dios por lo que hablamos. Mire Éxodo. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre.
Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Otra vez, esto se resume con lo que puso Dairen aquí. Obediencia más santidad igual milagro, dice ella. Puede ser. Pero si yo obedezco, Dios va a pelear en contra de mis enemigos. Es que, hermano, no logro vencer esto que me está pasando. No logro, hermano, no logro. Pues no logras porque no cambias tu hablar. No logras porque en lugar de ir a orar, te empiezas a quejar. Porque tratas de forzar a que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Y ese no es el propósito de Dios. El Señor anhela que nosotros, como sus hijos, cuidemos nuestro hablar. No invitemos maldiciones, hermano. No lo hagamos. Empecemos a examinar en nuestro corazón